¿Cómo sería el mundo si Hitler nunca hubiera perdido? Seamos específicos, ¿y si Gran Bretaña no hubiera logrado resistir sola a los nazis? ¿Y si Japón hubiera invadido, pero no Pearl Harbor? ¿Qué pasaría si Hitler hubiera tomado un conjunto completamente diferente de decisiones durante la Segunda Guerra Mundial en lugar de aquellas que finalmente lo llevaron a su caída? ¿Seguiría ocurriendo la Guerra Fría? ¿Seguiría siendo necesario el Holocausto para implementar los ideales nacionalistas de Hitler? Acompáñanos hoy mientras nos sumergimos en estas preguntas y, al responderlas, revelamos un mundo que, en un momento dado, fue más probable de lo que podrías pensar. Es el año 1940. El mundo está aturdido tras el colapso de Francia. Solo hicieron falta 6 semanas para que la maquinaria bélica nazi abrumara a lo que se consideraba ampliamente el ejército más avanzado del mundo. Para las personas amantes de la paz en todas partes, las cosas ahora se ven muy, muy sombrías. El telón ha caído sobre el drama final en Dunkerque. Gran Bretaña escapó por poco del continente con la base de su fuerza expedicionaria intacta. Pero su futuro es incierto, carece de equipo de combate. Necesita aliados. Y necesita tiempo. Por desgracia, no hay aliados a la vista. La caída de Francia no fue suficiente para forzar la mano de su mayor socio potencial, Estados Unidos, cuyas divisivas políticas internas y distancia del continente europeo aún lo convierten en un amigo lejano a la espera. De regreso al otro lado del canal, Adolf Hitler felicita a sus generales por su brillante victoria táctica. Realmente habían vengado la vergonzosa derrota y la paz vengativa de 1918. Con Francia y los Países Bajos sometidos, Alemania ha extendido ahora su influencia fascista desde el Golfo de Vizcaya hasta el extremo norte de Noruega y hacia el este hasta la frontera soviética. En el plazo de un año, las tropas alemanas se verán obligadas a intervenir en Grecia, Yugoslavia y el norte de África, extendiendo la influencia nazi aún más lejos. Para entonces, el azote nazi se habrá propagado por todo el continente europeo, sus nubes oscuras desplazando las esperanzas de paz, alegres pero frágiles, de quienes eran lo bastante mayores para recordar los horrores de la última gran guerra. El mundo es un lugar desolador. El futuro de la humanidad misma pende de las decisiones de un puñado de individuos en Berlín, Tokio y Roma, así como de las contramedidas de sus rivales, pronto unidos, en Londres, Moscú y, a finales de 1941, los Estados Unidos de América. Hoy nos cuesta imaginar que la Segunda Guerra Mundial pudiera terminar de otra manera distinta a como realmente lo hizo, con las potencias aliadas aunando su fuerza militar contra un enemigo común, superando probabilidades abrumadoras y logrando su objetivo de rendición incondicional. Pero las cosas podrían haber sido muy, muy diferentes. La historia gira en márgenes finísimos. Nada está predestinado. Y el pasado está plagado de puntos de inflexión en los que decisiones ligeramente distintas podrían haberse traducido en resultados casi inconcebibles. Hoy regresamos a 1940 e imaginamos un escenario muy diferente, un mundo en el que las fuerzas alemanas victoriosas logran realmente traducir su brillantez táctica en estabilidad a largo plazo y prosperidad económica, un mundo en el que el legado de Hitler se define por una serie de astutas decisiones estratégicas en lugar de una lista interminable de meteduras de pata, un mundo en el que la coalición aliada no consigue impedir lo inimaginable, un mundo en el que el eje, no los aliados, sale victorioso. Es un contrafactual tan viejo como el tiempo. Pero sigue siendo uno de los mayores que hubiera pasado de la historia. ¿Y si Hitler nunca hubiera perdido? Para empezar a responder a esta pregunta, tenemos que hacer una parada rápida en la tierra de las baguettes, las boinas y una inquietante obsesión ocasional con el queso, Francia. La mayoría de los historiadores coinciden en que las secuelas inmediatas de la caída de Francia en el verano de 1940 fueron uno de los momentos más decisivos de la guerra. Con Francia dividida en una zona norte ocupada por Alemania y una zona sur colaboracionista de Vichy, el Reino Unido, sus dominios y sus colonias imperiales se prepararon para la larga y solitaria lucha que tenían por delante. En todo esto, quedaba la mayor pregunta: ¿cómo capitalizarían las fuerzas de Hitler sus ganancias duramente conseguidas en Europa? Seguramente, dado su afán expansionista, Hitler no se quedaría quieto. Aún doliéndose de su ignominiosa pero afortunada retirada de Dunkerque, los británicos saben que, con las fuerzas victoriosas de Hitler apostadas justo al otro lado del canal, se han convertido en el último de una larga lista de vecinos que caen bajo la mira del Reich. Durante semanas, ciudadanos ansiosos desde Londres hasta Leicester escudriñan los mares y los cielos con expectación. ¿Estaba Inglaterra a salvo?
Este fue, en efecto, un momento crítico. Tras conquistar Francia, Hitler había aprobado planes preliminares para la Operación León Marino, una invasión anfibia a gran escala del Reino Unido. Las fuerzas armadas alemanas no albergaban ilusiones de que esto sería el tipo de paseo de campaña relámpago al que se habían acostumbrado. No, Inglaterra resistiría con tenacidad mientras Churchill mantuviera su nuevo cargo de primer ministro. Para desembarcar por mar, donde la Royal Navy británica superaba a la Kriegsmarine alemana en todo menos en submarinos, los alemanes entendían correctamente que necesitarían establecer supremacía aérea completa sobre el canal y la propia Inglaterra. La primera oleada de aviones de la Luftwaffe llegó a Gran Bretaña ese verano, el inicio de un intento de meses para someter a la RAF y bombardear la isla hasta su rendición. Todos sabemos que la capacidad de Gran Bretaña para absorber castigo y persistir durante la posterior batalla de Inglaterra salvó prácticamente sus esperanzas de resistir la tiranía nazi. Gracias a los sofisticados sistemas de radar de defensa terrestre de Gran Bretaña, al creciente apoyo material de Estados Unidos y a la resiliencia de las tripulaciones de vuelo de la RAF, pudieron soportar el Blitz, obligar a Hitler a cancelar su invasión prevista y sobrevivir para luchar otro día. La incapacidad de Hitler para resolver el problema británico en 1940 fue el comienzo de su perdición, marcando la primera gran derrota pública de Alemania y un gran impulso propagandístico para los aliados. El fracaso dejó su flanco occidental vulnerable a ataques mientras sus fuerzas se preparaban para golpear hacia el este. Pero no tenía por qué ser así. En este escenario, Hitler sorprende al mundo al dar luz verde a la batalla de Inglaterra 3 semanas antes, el 18 de junio, el día en que Churchill dijo célebremente en la Cámara de los Comunes ha comenzado la batalla de Inglaterra, en lugar del 10 de julio, el día en que la batalla realmente empezó. Con menos tiempo para formar nuevos pilotos y preparar una respuesta coordinada, Alemania amplifica su ventaja táctica, golpeando a Inglaterra cuando está más vulnerable. Las experimentadas tripulaciones de vuelo de Gowing aparecen sobre el canal mientras las fuerzas terrestres británicas aún están desembarcando de sus transportes. Decenas de buques de transporte son ametrallados en el ataque devastador que destruye, de paso, varias instalaciones portuarias vitales. Inmediatamente, al girar hacia los aeródromos e instalaciones de radar, Gowing y Hitler animan sensatamente a sus pilotos a pasar por alto las ciudades por completo, evitando uno de sus mayores errores estratégicos al centrarse por completo en objetivos militares. Incapaz de rastrear los aviones alemanes entrantes o de dirigir a las tripulaciones de la RAF hacia su trayectoria, la RAF es desgastada lenta pero inexorablemente hasta que ya no puede resistir. La Luftwaffe ha perdido mucho menos de los 2.000 aviones de combate y 2.500 tripulantes experimentados que realmente perdió durante el verano de 1940, reforzando aún más sus probabilidades cuando llegue el momento de invadir la URSS. De camino a Estados Unidos para una reunión de emergencia con el presidente Franklin Delano Roosevelt, el avión de Churchill sufre un fallo catastrófico de motor y desaparece en algún lugar frente a la costa de Groenlandia. El primer ministro no vuelve a ser visto, su legado irrealizado apagado en un destello helado. Estas contingencias, por improbables que parezcan, transforman sin embargo las perspectivas estratégicas de Alemania de la noche a la mañana. Hitler ya no se ve obligado a posponer su invasión del Reino Unido y, con barcazas, buques de guerra y tropas concentrándose en los puertos del norte de Francia, los preparativos son tan convincentes que el recién elegido primer ministro británico, Lord Halifax, informa a su pueblo que, para evitar un derramamiento de sangre inimaginable, no tiene más opción que negociar un acuerdo y poner fin al conflicto con Alemania. Alemania tiene suerte de que lo hiciera. La invasión habría sido una pesadilla de ejecutar. Miles de barcazas fluviales remolcadas a un máximo de 3 nudos durante hasta 100 millas a través de las traicioneras mareas del canal por un grupo crónicamente falto de personal de marinos nazis, que sufren la falta de equipos de navegación o de un sistema logístico viable. Sí, los resultados probablemente no habrían sido bonitos. Nada de eso importa ahora. Alemania no hace demandas territoriales en el Reino Unido ni en sus colonias, optando en su lugar por permitir que todos los prisioneros de guerra británicos regresen a cambio de que Gran Bretaña levante su embargo naval sobre Alemania. Hitler retira sus U-Boots del Atlántico Norte, sabiendo que Estados Unidos ya no puede ayudar a Gran Bretaña sin anular su neutralidad, y el pueblo estadounidense nunca hará eso a menos que sea atacado primero. La jugada es ingeniosa.
Cada U-Boot representa suficiente acero y mano de obra cualificada para construir un batallón de tanques, y en 1941, cuando Alemania construyó 199 U-Boots en la vida real, esos son potencialmente 6.000 Panzer III o 4 adicionales solo en ese año. El comercio alemán se reabre por mar, lo que le permite traer níquel, tungsteno, petróleo, caucho y maquinaria herramienta necesarios para sostener un grado aún mayor de capacidad industrial. A Francia se le permite volver a importar carbón de Inglaterra, revitalizando su devastada industria agrícola. Por un tiempo, la propia guerra parece cesar. Las luces vuelven a encenderse en Londres. Los pubs reabren. El racionamiento ya no es necesario. En los meses siguientes surgen movimientos incipientes de resistencia en los países del Benelux, Francia e Inglaterra. Estos son sofocados rápidamente por simpatizantes fascistas y funcionarios gubernamentales financiados por el Tercer Reich. Los autores civiles son asesinados discretamente, en privado, por supuesto. Mejor para la imagen pública. Así se mantiene a los europeos bajo la ilusión de que se controlan a sí mismos. Mientras tanto, las tropas alemanas en la costa francesa comienzan a subir a sus trenes y emprenden el frío viaje invernal hacia la frontera soviética. Tienen un largo año por delante. ¿Y ahora qué? La ganancia inesperada de Alemania en Occidente amplía enormemente su potencial militar en Oriente. A mediados de 1941, Gran Bretaña está claramente fuera de la ecuación y Alemania se prepara para su próximo movimiento. 1941 resultaría ser un año crítico por más de una razón. Ese verano, Hitler observa cómo 8 millones de hombres, 600.000 vehículos y 600.000 caballos embarcan en la mayor ofensiva terrestre de la historia, la Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 daría lugar a victorias arrolladoras en el Cáucaso y Ucrania, donde Hitler logró tallar millones de kilómetros cuadrados de espacio vital para el pueblo alemán, capturando a más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos y asegurando vastas reservas de trabajo forzoso y el petróleo que desesperadamente necesitaba. Pero la verdadera joya era Moscú. Tras soportar 3 meses de combates encarnizados, atrocidades indecibles y enormes bajas, los soviéticos dieron la bienvenida a la llegada del invierno, lanzando una audaz contraofensiva que detuvo el avance nazi a la vista de Moscú y recuperó rápidamente cientos de millas de territorio. A partir de entonces, los soviéticos sorprendieron a los generales de Hitler, infligiendo una serie de derrotas impresionantes que culminarían en el colapso del propio Tercer Reich. Críticamente, ahora Alemania puede centrarse en una amenaza a la vez. Inglaterra ya no es un problema. Con menos U-Boots en el Atlántico, hay mucha menos probabilidad de repetir el tipo de escalada naval con Estados Unidos vista durante la Primera Guerra Mundial. Y, como ya se comentó, Alemania tiene miles más de tanques, aviones y tripulaciones experimentadas a su disposición. Alemania llevó a Moscú 6 veces el número de hombres que envió a Stalingrado, 2 millones de ellos. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre la importancia de Moscú. En la línea temporal real fracasaron, pero en nuestro escenario tienen éxito, avanzan y toman la capital soviética y su centro logístico. La producción soviética lleva tiempo desmantelada y enviada a los Urales, donde Stalin huyó para continuar el esfuerzo bélico. Con Moscú asegurada, Alemania posee ahora aeropuertos acondicionados para el invierno, cuarteles más cálidos, una mejor red de suministro, a pesar de tener que volver a tender vías para igualar el ancho de las líneas ferroviarias usadas en Europa, situando a Hitler en una posición mucho mejor en el frente oriental. Los efectos propagandísticos serían enormes. Pero, contrariamente a lo que cabría esperar, el esfuerzo bélico soviético no perdería el ritmo. La Wehrmacht está ahora completamente exhausta, mermada y hambrienta de suministros. Los soviéticos están aún peor. Siempre planearon perder Moscú. Estaba condenada desde el principio. Como Gran Bretaña, el Ejército Rojo necesitaba tiempo y aliados para sobrevivir. Esta vez, sin embargo, no consigue ninguno de los dos. Verás, en nuestra línea temporal convencional, hacia 1941 una de las grandes grietas en el esfuerzo bélico del eje empieza a aparecer. Hitler es inepto a la hora de coordinarse con sus aliados. Interviene en Grecia y el norte de África tan pronto como las fuerzas italianas de Mussolini muestran signos de flaquear. Pero eso fue cuando Gran Bretaña y sus colonias aún estaban en la lucha. Ahora no lo están, y Hitler simplemente sonríe y asiente aprobando mientras Mussolini realmente materializa las ambiciones mediterráneas de Italia.
La otra ganancia llega cuando Hitler, persuadido por algunos asesores sensatos, se convence de que la única forma de provocar una capitulación soviética completa es estrangularlos desde dos lados. Los alemanes, ahora en posesión de Moscú, atacarían hacia el norte, a Leningrado. Esta vez, coordinarían su ataque con los japoneses, quienes habían entablado conversaciones secretas con diplomáticos alemanes expresando su disposición a dividir los despojos soviéticos en dos, similar a como Hitler había hecho con Stalin en Polonia tan solo 2 años antes. Hitler no tiene idea de que Japón está tramando un ataque asombroso contra Estados Unidos en Pearl Harbor. Por el momento, se deja convencer por su lógica. En un movimiento sorprendente, en noviembre de 1941 el ejército y la fuerza aérea japoneses dejan de lado sus planes en el Pacífico y deciden lanzar una extensa invasión de la Unión Soviética en concierto con el empuje alemán sobre Leningrado. Contrariamente a su experiencia de desgaste en China, la resistencia soviética en el este fue floja. Las grandes distancias implicadas impiden a los soviéticos concentrar su mano de obra en un solo teatro. Atrapados en campañas a ambos lados de los Urales, envían súplicas de ayuda de préstamo y arriendo a Estados Unidos, que acepta hacer todo lo posible para apuntalar el esfuerzo de guerra de Stalin. En el pasado, habían podido enviar ayuda material hacia el este a través del Pacífico. Ya no. Los japoneses despliegan sus activos navales para bloquear a la Unión Soviética, obligando a los convoys estadounidenses a cruzar el Atlántico y atravesar rutas marítimas disputadas hacia el subártico norte para hacer llegar a los soviéticos los suministros que necesitan. Las fuerzas alemanas pronto toman Leningrado, negando otro puerto para recibir ayuda estadounidense. Lenta pero seguramente, el oso soviético se muere de hambre. El tamaño puro de la Unión Soviética retrasa lo inevitable durante otro año. Notablemente, el éxito inicial ha envalentonado a las fuerzas japonesas, que detienen brevemente su avance para consolidar sus ganancias en Siberia, China y ahora hasta el este en Birmania. A principios de 1942, la Armada Imperial japonesa lleva a cabo un ataque quirúrgico y preciso sobre las Indias Orientales holandesas y los territorios circundantes, asegurando todo el petróleo que necesita para sostener su creciente huella militar. Milagrosamente, Goering y Goebbels convencen a Hitler de empezar a mantener cumbres cara a cara con Hideki Tojo, el primer ministro japonés, para coordinar su estrategia global. En una cumbre crucial celebrada en el Nido del Águila en marzo de 1942, el propio Hitler convence a Tojo de renunciar al ataque a Pearl Harbor. Japón, razona, ahora posee todo el petróleo que necesita. Recordando el impacto que tuvo la fuerza expedicionaria estadounidense en el esfuerzo bélico de la Entente durante la Primera Guerra Mundial, Hitler le advierte que sería insensato involucrar a los estadounidenses. Tienen el potencial industrial de todos nosotros combinados, reitera Hitler. Nuestros espías nos dicen que pueden superarnos en producción, a los soviéticos, a todos. Tojo mira a los ojos del Führer alemán, recordando las dudas de Hirohito sobre ir a la guerra en primer lugar. Podemos darte todo el petróleo que necesites, dice Hitler. Si podemos mantener a los estadounidenses a raya y fuera del conflicto por un año más, todas nuestras ambiciones se harán realidad. Y con eso, el propio Hitler convenció a su aliado japonés de renunciar al ataque a Pearl Harbor, allanando el camino para una victoria del eje completa y total en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, solo, no puede hacer nada, se ríe Hitler mientras acompaña a Tojo fuera del Nido del Águila al final de la cumbre. Su pueblo nunca podría soportar las pérdidas necesarias para derrotarnos a todos. Tenemos que concentrarnos en Stalin. Con los soviéticos derrotados, Europa sometida y el lejano Oriente bajo el firme control japonés, Roosevelt se verá obligado a mirar hacia adentro. Solo, repitió más despacio, Estados Unidos no puede hacer nada. No habrá Pearl Harbor. No habrá día de la infamia, ni indignación, ni búsqueda estadounidense de venganza. Los barcos, marineros y soldados estadounidenses nunca cruzarán el Atlántico ni saltarán de isla en isla hacia la victoria en el Pacífico. No hay más gente que ayude. No hay más camino hacia la victoria. La decisión de centrarse en la Unión Soviética es otro movimiento inteligente. Alemania nunca podría invadir Estados Unidos, ni tampoco Japón. Al concentrar sus energías en la Unión Soviética, las fuerzas alemanas aprovechan al máximo sus victorias en el Cáucaso, el Mar Caspio y el Volga. Stalingrado nunca ocurre, porque Moscú y Leningrado han caído. Para mediados de 1942, las fuerzas de Stalin están desplegadas a lo largo de los Urales, resistiendo en una línea puramente defensiva.
Sin el Imperio Británico disponible para asegurar rutas marítimas vitales u ocupar fuerzas alemanas e italianas en Occidente y sin los estadounidenses firmemente en su bando, el préstamo y arriendo no llega. No hay victorias en el norte de África, Sicilia o Italia. 427.284 camiones, 13.000 tanques y vehículos de combate, 11.000 aeronaves, 3.000 bombarderos, 35.000 motocicletas, 13.000 vagones de ferrocarril, 400 sistemas de radar, 2.6 millones de toneladas de gasolina y petróleo, 4.5 millones de toneladas de alimentos y toda la planta Fort River Rouge que, en la realidad, fue físicamente desmantelada y transferida a la URSS, nunca llegan. Lenta pero seguramente, los soviéticos son efectivamente llevados a la rendición por hambre. A finales de 1942, Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán que ayudó a negociar el Pacto Germano-Soviético de 1939, viaja a los Urales con el beneplácito de Hitler para discutir la posibilidad de un arreglo. Antes de que llegue, Stalin es hallado muerto en su baño, con una Tokarev TT-30 disparada a su lado y una bala fresca atravesándole el cráneo. La Segunda Guerra Mundial termina oficialmente con el eje en control de toda Europa, el Mediterráneo, el norte de África, los Balcanes, Eurasia y el lejano Oriente. Los restos de la Unión Soviética descienden a la guerra civil. Finalmente, la facción de Khrushchev prevalece, pero no queda nada que gobernar salvo una franja vaciada de suelo siberiano. Al igual que China, el más reciente títere devastado por Japón, la infraestructura económica y civil de la URSS queda hecha añicos. Hará falta medio siglo para reconstruirla. Estados Unidos no tiene un interés directo en el futuro comunista de la Unión Soviética. Es tan inquietante como la visión nazi, dos caras de la misma moneda totalitaria. El futuro estadounidense está muy alejado de los intereses europeos y nazis. Está menos involucrado en mantener un equilibrio de poder fuera de sus propios intereses defensivos en el Pacífico. Con el totalitarismo en ascenso, el futuro estadounidense se asienta firmemente en las Américas. Bien. Ahora sabemos cómo podría haber terminado la SGM si Hitler no hubiera perdido, pero ¿cómo habría sido el mundo en las décadas siguientes? Gracias a las pruebas aportadas por la propia autobiografía de Hitler, Mein Kampf, y al programa sistemático de limpieza étnica que sus subordinados ya estaban llevando a cabo mucho antes del fin de la guerra, podemos hacernos una idea bastante clara. Según el reconocido historiador militar Omer Bartov, cuando se le preguntó por las ambiciones de posguerra de Hitler, Bartov respondió, quiso decir lo que dijo. Es probable que viéramos a colonos alemanes, familias de recio linaje aria cuyos hijos lucen las insignias de su organización local de las juventudes hitlerianas, avanzar y expandirse en los territorios eslavos recién conquistados y despoblados. Millones y millones de los habitantes originales se han convertido en refugiados, han sido acorralados y enviados a campos de trabajo o asesinados de forma sistemática, especialmente los judíos. Alemania ya no se preocupa por enemigos continentales. Ahora es exponencialmente más grande que nunca y, con gobiernos colaboracionistas elegidos en toda Europa occidental, Hitler puede centrarse en germanizar el este, incendiar su patrimonio, reintroducir una nueva historia y derrotar los focos de resistencia persistentes. Se necesitan otros 5 años para pacificar el resto de la Unión Soviética, pero con la cooperación japonesa, ambos lados logran partir la URSS en dos. Se adoptan programas intensivos y violentos para descomunizar el este. Maestros de escuela del partido nazi enseñan a las comunidades locales la visión de Hitler sobre jerarquías raciales puras e inferiores. Policías militares nazis, hombres y mujeres, hacen cumplir una estricta segregación racial, prohibiendo a los pueblos eslavos reproducirse a menos que acepten entregar a sus hijos a la esclavitud o, en ciertos gobiernos más tolerantes, a la servidumbre por contrato. Reina una estricta censura de prensa, con el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, difundiendo mensajes antisemitas venenosos por todo el mundo. El nuevo Estado nazi supranacional impone esterilizaciones masivas a padres que den a luz hijos no saludables. Encierra a personas con enfermedades mentales tras puertas cerradas para su experimentación y exterminio. Implementa el Lebensraum, utilizando el granero soviético para alimentar a su nueva y pujante población alemana. 50 millones de eslavos son asesinados en la década siguiente para hacer realidad la visión de Hitler, una cifra escalofriante que, al final, supera la sangre derramada en el Holocausto judío. Las fronteras se redibujan lentamente, con gobiernos arbitrarios establecidos en el este para gestionar y administrar los nuevos territorios nazis.
Pueblos enteros son borrados del mapa, reestablecidos y reconstruidos bajo liderazgo ario que marcha con celo hacia su nuevo y iluminado futuro. Con acceso sin trabas a los recursos del mundo, el Reich sofoca cientos de organizaciones de resistencia clandestina antes de que cobren fuerza. La censura es tan estricta y los crímenes genocidas del Reich están tan férreamente protegidos que los periodistas de Estados Unidos, conducidos por el Reich de posguerra, nunca oyen hablar de ellos. En su lugar, ven lo que Hitler y sus esbirros quieren que vean: completa lealtad al Estado, prosperidad sin igual, e innovación tecnológica e industrial, lo último hecho posible por los científicos que nunca huyeron de la Europa en guerra hacia Estados Unidos, sino que se quedaron empleados para producir las armas y armamento más modernos para el Reich. Es difícil imaginar una era de posguerra con Hitler al timón de una Alemania nazi victoriosa. Los historiadores han documentado el deterioro de la salud del dictador entre 1933 y 1945 a medida que aumentaban las tensiones y menguaba la fortuna de Alemania. Theodor Morell, el médico poco convencional de Hitler, tenía fama de administrarle muchas drogas y pociones, incluidas metanfetaminas, barbitúricos, opiáceos y cocaína, lo que perjudicó aún más su salud. Al final de su vida tenía un temblor visible y un latido irregular, aunque sus causas siguen siendo desconocidas. Sin embargo, si las cosas hubieran sido distintas, una victoria más rápida y menos estresante podría haber permitido a Hitler controlar mejor su salud física y mental y prolongar su vida hasta los 60, 70 e incluso 80 años. Si hubiera vivido los años de posguerra, es probable que en algún momento hubiera contemplado la idea de involucrarse en un conflicto armado con Estados Unidos. Consideraba al país un crisol mestizo, cuyas libertades eran antitéticas a los principios del Reich. Era una nación que, sentía, habría que someter en algún momento. Aunque es difícil saber qué aspecto habría tenido ese tipo de conflicto, es más sencillo ver cómo podría haber gestionado Hitler los intereses de posguerra de Alemania. En el tipo de desenlace contemplado por Philip K. Dick en su novela de 1962, El hombre en el castillo, Alemania y Japón prolongan su cooperación bélica, dividiendo ordenadamente sus intereses a lo largo del paralelo 70, trabajando activamente para mantener su dominio. Japón gobierna una nueva esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental que crece hasta incluir India, Pakistán, Afganistán y todo lo que se encuentre al oeste de los 70 grados de longitud este. A cambio, garantiza a Alemania valioso mineral de hierro y carbón de Siberia hasta las minas a lo largo de la frontera china y el río Yenisei. Japón, ahora amo de una cuarta parte del globo, ha logrado más de lo que jamás imaginó. Es impermeable al bloqueo estadounidense gracias a su comercio global con Alemania. El petróleo es abundante. Los activos japoneses no pueden ser congelados. El régimen que gobierna en Asia es duro, como todos esperaríamos. Los pueblos conquistados son tratados con brutal represión. Millones son asesinados, envenenados, muertos de hambre y vendidos como esclavos. De 5 a 10 millones de ellos son chinos. La influencia estadounidense nunca se extiende por el Pacífico y los oficiales japoneses que cometieron actos de violencia desenfrenada y crímenes atroces nunca son perseguidos ni juzgados. Cuando los estadounidenses demuestran ser incapaces e indispuestos a ofrecer ayuda, la China de Chiang Kai-shek accede de buen grado al dominio imperial japonés. En el Mediterráneo y África, Mussolini disfruta de la nueva esfera de influencia italiana en Oriente Medio, Malta, Córcega, Chipre, Grecia y partes de la Riviera Francesa. El fascismo italiano coexiste con la tiranía hitleriana, pero en una forma mucho más suave. Mussolini nunca tuvo el gusto por el genocidio masivo o la limpieza étnica, prefiriendo en cambio asesinatos selectivos para mantener la ilusión de un régimen fascista relativamente benigno. Dentro de Alemania, las políticas raciales y programas de esterilización de Hitler proliferan sin trabas durante la mayor parte de 2 décadas. El renombrado historiador militar alemán Gerhard Weinberg argumentó una vez que la derrota de Alemania salvó no solo a innumerables ancianos, discapacitados y personas en instituciones mentales dentro y fuera del Tercer Reich de preguerra, sino también a decenas de miles de los propios veteranos gravemente heridos de Alemania de morir a manos de su propio gobierno. En nuestra historia alternativa, cada uno de estos grupos sufre pérdidas inimaginables. La mayoría simplemente desaparece, llevados en la noche por diligentes oficiales de las SS, para no volver a ser vistos. Con ello, surge una nueva lucha ideológica global similar a la que libraron la URSS y Estados Unidos, ahora entre el Eje y las Américas. FDR no fue reelegido para un tercer mandato en 1940, habiendo perdido ante Wendell Willkie, el candidato republicano,
Después de que el pueblo estadounidense se asustara por la política de alto riesgo de FDR en el Atlántico. La rendición negociada de Gran Bretaña selló prácticamente el destino de FDR. Bajo Willkie, Estados Unidos forjó un camino mucho más moderado. La industrialización continuó a buen ritmo, pero no se disparó como podría haberlo hecho con el ímpetu de una movilización bélica total de la sociedad. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, aunque latente. Se armó para la autodefensa entre 1942 y 1950, pero fue atemperando cada vez más su preparación militar con políticas aislacionistas que harían ruborizar a Charles Lindbergh. El mayor predicamento para Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento ideológico con la Alemania nazi. Alemania fue la primera en desarrollar misiles balísticos intercontinentales nucleares, un avance que hizo aún más difícil resistir el dominio nazi y que llevó a Estados Unidos al umbral de su amenaza más grave desde la Guerra Civil. Estados Unidos, con la ayuda de científicos canadienses y algunos refugiados alemanes que emigraron en las décadas de 1920 y 1930, desarrolló los suyos poco después. Nadie puede predecir lo que harán los funcionarios nazis. Prácticamente no hay diálogo entre ellos y Estados Unidos. Con el tiempo, Estados Unidos forja una coalición liberal de las Américas con Canadá, Centro y Sudamérica, ampliando su influencia económica y política sobre el hemisferio occidental en su lado del Atlántico durante décadas. No pasa mucho hasta que células fascistas empiezan a emerger en sociedades sudamericanas vulnerables e inestables. Estas proliferan y empiezan a metastatizar en Estados Unidos, provocando un amplio pánico nazi. La mayoría de los estadounidenses no quieren bajo ningún concepto inmiscuirse en asuntos europeos y euroasiáticos, pero en cuanto los miembros del partido nazi, amparados por la primera enmienda, empiezan a ir de puerta en puerta, el gobierno actúa para ilegalizar el nazismo en todo el territorio continental de Estados Unidos. La coalición de las Américas lo sigue rápidamente. Se establece una nueva guerra fría entre Alemania y las Américas. En pocas décadas, toda la población de Europa se ha reinventado bajo los adornos culturales del Tercer Reich. Alemania es la nación dominante, con satélites títeres en el Reino Unido, Italia, España, Francia y Escandinavia. Europa Oriental está completamente pacificada, la lúgubre losa de la muerte manifestada por la ausencia total de pueblos eslavos donde antes había millones. La política europea y euroasiática depende de las acciones de las jerarquías raciales superiores en el poder. A quienes tienen mayores porcentajes de sangre aria se les concede más control y mayores privilegios de viaje y emprendimiento que a quienes tienen menos. Hitler es diametralmente opuesto a las amenazas del Estado de cualquier proporción. Antes de su muerte en 1968, promulga un decreto nazi que abolirá gradualmente la Iglesia Católica, el cristianismo y otras instituciones religiosas en todo el Tercer Reich. La emigración fuera de Europa para creyentes de cualquier religión se vuelve casi imposible, la mayoría se ve forzada a practicar en la clandestinidad. Los clérigos, como los muchos millones de otras minorías inadecuadas, son sumariamente expulsados de sus iglesias, arrestados y detenidos. Goebbels lleva la cruzada antirreligiosa de Hitler hasta la década de 1980, descristianizando al pueblo al estrangular la práctica del cristianismo, pintar a los creyentes como enemigos del Estado y emprender una campaña de violencia secreta contra líderes religiosos y sus congregaciones. ¿Cómo termina todo? ¿Hay alguna esperanza para el mundo en un mundo en el que Hitler nunca perdió la Segunda Guerra Mundial? Como en cualquier historia alternativa, el futuro es casi imposible de predecir. En nuestro caso ficticio, los niños alemanes se vuelven aún más fanáticamente devotos de la visión milenaria de Hitler a medida que muere la vieja generación. Las enseñanzas del partido y la inmersión cultural se vuelven más sofisticadas con el paso de los años. Aislados de viajar a las Américas durante la Nueva Guerra Fría, los europeos nunca están expuestos a opiniones disidentes o visiones políticas alternativas. La ideología estatal se sigue tan devotamente que, incluso hacia la década de 1990, la verdadera magnitud y métodos del Holocausto siguen siendo un secreto muy bien guardado. Y entonces, todo empieza a desmoronarse. Aunque pudiera parecer que la victoria nazi se había calcificado en una verdadera estabilidad política y económica duradera, nada es tan seguro como parece. No pasa mucho hasta que la revolución digital y la aparición de Internet en Estados Unidos se extienden como la pólvora. Las telecomunicaciones revolucionan los asuntos mundiales y, con el tiempo, rumores de crímenes de guerra nazis y japoneses cometidos durante las 5 décadas anteriores llegan a las Américas.
En poco tiempo, hackers estadounidenses, en coordinación con organizaciones de inteligencia, comienzan a realizar intervenciones encubiertas en estados satélite nazis, patrocinando revueltas, rebeliones e insurrecciones abiertas. Será un fuego lento, pero poco a poco los cimientos del Reich empiezan a derrumbarse. Durante años, Estados Unidos sabía que nunca podría luchar contra Japón y Alemania sin aliados. Pero a medida que la propaganda revolucionaria, junto con pruebas digitales, enciende las llamas de la resistencia abierta, los dos imperios totalitarios comienzan a resquebrajarse en su periferia. Los estados tapón se vuelven inquietos. Requieren atención y represión constantes. La represión engendra más violencia y revueltas. Con el tiempo, Japón y Alemania ya no pueden mantener el orden. Décadas de denuncias sobre atrocidades y crímenes de lesa humanidad alemanes salen a la luz con la difusión de Internet y el auge de las redes sociales. Las Américas, floreciendo bajo una gobernanza democrática unida, han superado con creces al Reich y a Japón en poder industrial y tecnológico. Los sucesores de Hitler habían contemplado en varias ocasiones invadir Estados Unidos en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Para entonces, era demasiado tarde. En la década de 1990, una Rusia resurgente, patrocinada y ayudada por inversiones capitalistas estadounidenses, se une a China para expulsar a los japoneses hacia el este de sus tierras ancestrales. En 2001, Alemania patrocina un ataque terrorista encubierto en Wall Street, esperando poder desencadenar un levantamiento antioccidental en las Américas. La jugada sale mal. Lisiada por levantamientos en toda Europa y los Balcanes, Alemania comienza a flaquear cuando Estados Unidos y sus aliados de la coalición en Brasil, Argentina, México y Canadá liberan al Reino Unido, invadiendo Alemania a través de Francia de una manera que sus antepasados nunca habrían imaginado durante la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, después de 15 años de derramamiento de sangre, las fuerzas estadounidenses y aliadas se reúnen con fuerzas de la coalición soviética y China a lo largo del Rin. Alemania está en ruinas. La victoria de la coalición solo fue posible mediante un esfuerzo global y unido, y tardó casi 10 años en lograrse. Para el año 2022, las cosas en Europa finalmente están volviendo a la normalidad. La mayoría de los estados europeos reconstruidos han abrazado la democracia y comienzan a prosperar mientras las pequeñas empresas reabren por primera vez en 3 generaciones y los ciudadanos individuales se liberan por fin del yugo mental del fascismo. Pero se cierne el conflicto en el horizonte. Circulan rumores de que los rusos están interesados en recuperar terreno perdido en la recién reconstituida Ucrania y otros territorios soviéticos. Incluso hay indicios de que están concentrando fuerzas a lo largo de la frontera. Los rumores se propagan en Occidente. ¿Qué pasa si Rusia toma Kiev, Varsovia y más allá? ¿Cómo pondrá eso en peligro el nuevo orden internacional? ¿Y si las fuerzas de la coalición aún desplegadas en Europa tienen que desplazarse al este del Rin? Tal vez esa sea una historia para otra ocasión. Pero, ¿qué crees que parecería el mundo si Hitler nunca hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis militares de expertos.